actúa a través de Jesucristo de Nazaret. Porque ese fue el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino al Padre que no sea Jesucristo. Entonces el diablo se las enmaraña para meterse todas esas trampas. Si no tienes discernimiento, vas a un lugar y dices, no, vamos a practicar un poco aquí de yoga. Y no sabes ni lo que es yoga. El yoga pertenece a una religión hinduista. Y esa religión hinduista adoran millones de dioses, supuestamente dioses, que no están en la Biblia ni son bíblicos, porque hay un solo Dios en la Biblia. Entonces, tienes que tener discernimiento, porque un pecado espiritual es el más grave de todos los pecados. La idolatría es como hechicería, es como practicar rituales de hechicería. A veces tú no conoces y dices, no, esto es bueno, mira, haciendo una ley, una vela, escribe el nombre del fulano. Y tú, como no conoces, eso es hechicería, eso es brujería, porque es un ritual de brujería, hechicería, lo haces. Y entonces estás practicando porque no tienes discernimiento. Y ni siquiera preguntaste a Dios si eso era posible hacerlo. Ni siquiera leíste la Biblia para verlo. Tal vez leíste la Biblia y te informaste mal del momento actual y del ritual actual de la religión cristiana. Que ya no es el Antiguo Testamento, es el Nuevo Testamento. El nuevo pacto que Dios hizo con los hombres a través de Jesucristo. Y que ese pacto conlleva obediencia. Obediencia a los mandamientos de Jesucristo, que son dos nada más. Amarás a tu prójimo. Primero amarás a Dios sobre todas las cosas y segundo amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tú te amas a ti y después a tu prójimo, porque si no, tú no te amas a ti mismo, no puedes más amar al prójimo. O sea, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dos mandamientos nada más tiene el Señor. Y tiene una serie de ordenanzas, como el bautismo y una serie de rituales. Rituales que no incluyen prenderle vela a ningún muerto, ni prenderle vela a nadie, ni ningún tipo de ritual de ese tipo. La Biblia es clara que tú simplemente elevas tu oración al Padre como si estuvieras hablando al viento, porque el Espíritu de Dios es igual que el viento. O sea, y tu oración al Padre debe ser terminada en el nombre de Jesucristo de Nazaret, o de Jesucristo, o de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque esa oración es la única que llega al Padre. Siempre llega. Es contestada, depende de tu obediencia, de tu actitud. Si estás en pecado, practicando pecados horribles, que Dios no le agrada, Él no te va a contestar. O te dilata la contesta. Y te entras a un proceso de arrepentimiento y de sabiduría de que estás practicando una cosa que no le agrada y que debes dejarla. Y debes dejarla. Y así vas abriéndote camino hasta llegar a Dios. Toda oración Dios la oye inmediatamente. Y muchas veces la contesta aún cuando tú estás pecando. Porque al principio de tu relación con Dios ya Él inmediatamente contesta. Después ya tienes que orar mucho más tiempo, mucho más para lograr algo, porque ya estás luchando contra todos esos principados y potestades que están ahí, que están bloqueándote tu oración y están acusándote de todas las cosas malas que tú estás haciendo constantemente y destruyéndote. Y la única forma de evitar la destrucción por medio de Satanás es a través de una comunión con el Padre todo el tiempo. Te equivocaste, me arrepentí, volví al Padre. Y el Padre, a ti te parece que te está acabando el mundo y no has logrado nada de lo que tú... Pero la comunión con el Padre es el principio de toda sabiduría. La comunión con el Padre a través de Jesucristo es el principio de todo el discernimiento de espíritu que tú puedas tener. Porque el único que te puede dar sabiduría es el Espíritu Santo de Dios. Y si no tienes comunicación con Él, en oración, en ayuno, tal vez, en vigilia, en muchas prácticas que practica el cristiano para llegar a una comunión más estrecha con Dios. No es pagar nada, tú no tienes que pagar nada, ya Jesucristo pagó la salvación tuya, pero tu servicio al Señor sí hay que prepararse para ese servicio en forma espiritual. La preparación conlleva ayunos y oraciones prolongados. No es cuestión de una oración de 2 minutos, es una cuestión de sentarse días, mañanas, hablar con Dios y alabarlo y adorarle y preguntarle y tener una comunicación con Dios de forma tal que Él te guíe, que te abra las puertas que necesitas, que quiere abrirte. No perder de vista el discernimiento. Lo más importante del mundo espiritual es el discernimiento. Tú miras algo y inmediatamente tú sabes que eso no es de Dios, que viene de Satanás. Lo que no viene de Dios, en religión, viene de Satanás. Incluso dentro de la iglesia, porque dice Jesucristo que en la iglesia estará el trigo y la cizaña. O sea, está la hierba que da buen fruto, que es el trigo, y está la hierba que es mala, que es la cizaña. O sea, ahí van a estar juntos todos en la iglesia.
Tú vas a encontrar gente en la iglesia muy malísima, o gente hipócrita, o incluso líderes que son un desastre. ¿Cómo puede pasar en la iglesia? En la iglesia, que supuestamente, pero pasa. ¿Por qué pasa? Porque el trigo tiene que crecer junto con la cizaña. Y hay un momento en que el Señor limpia la cizaña y deja nada más el trigo. Son la gente que está comportando correctamente. Sus obras son buenas. Por sus frutos los conoceréis. Sus frutos son buenos, tu obra es buena, pero tú eres cristiano, estás haciendo obras de Cristo. Pero hay mucha gente que se esconde y hipócritamente muestra una cara cristiana y en el fondo hablan basura uno de los otros, les tratan de destruir con su boca. Esa es la obra de Satanás, esa no es la obra de Cristo. En la iglesia tú no puedes hablar nada de mal ni bien, no tienes que hablar. Tú simplemente vas ahí a hablar con Dios y a convivir con